La niebla se levantaba desde el borde de la carretera, envolviendo lentamente el pequeño pueblo de Ravenshade en una capa espesa y fría. A medida que el sol se ocultaba, el cielo se teñía de un gris opaco, como si el día estuviera a punto de desvanecerse para siempre. Las luces de los pocos faroles que quedaban en la calle principal parpadeaban intermitentes, como si intentaran luchar contra la oscuridad, pero nunca lo lograran del todo. El viento, frío y seco, soplaba en ráfagas esporádicas, y en el aire flotaba una quietud inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En la esquina de la calle, un diner de aspecto anticuado, conocido por los locales como Grady's Chicken Stop, parecía resistir el paso del tiempo. La fachada, gastada por los años, estaba cubierta de pintura descascarada que revelaba rastros de una vida pasada, y el letrero de neón, parpadeando con esfuerzo, apenas lograba mostrar su mensaje incompleto: Grady's. Nadie recordaba cuándo había sido la última vez que alguien había intentado darle una mano de pintura nueva. Las ventanas, sucias y empañadas, dejaban entrever sombras de personas que se movían lentamente en el interior, pero nada más. Dentro, el ambiente era aún más extraño. El aire olía a aceite rancio y a comida quemada, como si el restaurante hubiera estado allí mucho tiempo antes de que alguien se atreviera a entrar. Las sillas de vinil crujían al ser movidas, y el sonido metálico de los platos chocando en la cocina se sentía extraño, casi como un eco. La luz amarilla de las lámparas colgantes era tenue, y aunque no había más de 3 clientes en todo el local, la atmósfera era tan densa que parecía que toda la ciudad observaba desde las sombras. El lugar parecía estar esperando algo, o alguien, pero nadie podía decir qué. La sensación de aislamiento era palpable, como si estuviera suspendido en el borde de otro mundo. Alex había estado en muchos restaurantes en su vida, pero ninguno como Grady's Chicken Stop. Aunque el local era pequeño, la atmósfera que lo rodeaba parecía expandirse más allá de las paredes, envolviendo todo lo que tocaba. La neblina fuera del edificio se mezclaba con la luz amarilla de las lámparas que colgaban del techo, creando una sensación de desconcierto. Algo en el aire lo hacía sentir que no estaba solo, como si los muros mismos estuvieran observándolo. Cada vez que se movía, las sillas de vinil crujían de una manera que, en otros lugares, habría pasado desapercibida, pero aquí, en este diner, el sonido parecía demasiado fuerte, demasiado presente. El camarero que lo atendió, de rostro cansado y mirada vacía, le sirvió su hamburguesa con una destreza mecánica. No había conversación, solo el sonido del aceite hirviendo en la cocina y el ocasional tintineo de los cubiertos sobre los platos. Todo parecía normal en un principio, pero algo se sentía fuera de lugar. La falta de ruido, la quietud en el aire, incluso el murmullo apagado de los pocos clientes en las mesas, personas que se movían como sombras sin interactuar, lo hacía sentir incómodo. Mientras comía, no podía dejar de notar un extraño cartel pegado a la puerta del closet de limpieza. Aunque parecía estar allí desde hace años, algo le atrajo hacia él, una fuerza invisible que lo empujaba a acercarse. El papel amarillo estaba casi desintegrado por el paso del tiempo. Las palabras escritas con marcador grueso ya desvanecidas, pero aún legibles, algo en esas letras, en la forma en que estaban escritas, le dio un mal presentimiento, como si el mensaje fuera más una advertencia que una simple regla. Sus ojos recorrieron rápidamente el cartel. La primera regla era simple: cambia el letrero de abierto a cerrado antes de la medianoche. Al principio, pensó que no había nada raro en ello. Todo restaurante hacía lo mismo, ¿verdad? Pero algo en la forma en que estaba escrita, con un énfasis particular, en la palabra antes, le pareció extraño. El resto del lugar parecía estar esperando algo, y esa simple acción de girar un letrero parecía ser más importante de lo que un simple cambio de turno podía implicar. La segunda regla era aún más desconcertante. El ajo debe ser retirado de todos los alimentos. ¿Ajo? ¿Por qué alguien pondría una regla tan específica sobre un ingrediente común? Pensó que tal vez el lugar tenía algún tipo de cliente con alergias o preferencias, pero no pudo quitarse la sensación de que había algo más detrás de esa advertencia. Recordó que había visto varios recipientes de salsa de ajo en el mostrador cuando llegó, pero ahora, al pensar en ello, esa salsa parecía demasiado común. ¿A quién le importaría tanto si había ajo en la comida? La tercera regla fue la que realmente lo hizo detenerse. Los niños muertos no pagan. Alex leyó esa línea 2 veces, parpadeando, sin entender. ¿Niños muertos? Un escalofrío recorrió su espalda. La frase parecía tan absurda, tan fuera de lugar, que no pudo hacer más que reír nerviosamente.
Tal vez era solo una broma macabra del dueño, algo para mantener el ambiente extraño y misterioso del lugar, pensó, pero algo dentro de él le decía que no era una broma. La forma en que estaba escrita, en letras mayúsculas, de alguna manera le daba un peso que no podía ignorar. La cuarta regla era más accesible en comparación, pero, aún así, inquietante. Mantén el café siempre lleno. Pensó que eso no era nada extraño, hasta que se dio cuenta de que todos los clientes, aunque no parecían hablar entre sí ni interactuar con el personal, estaban siempre con una taza de café frente a ellos. No podía recordar un solo momento en que alguno de ellos se hubiera levantado a pedir una nueva taza, ni un solo movimiento del camarero para recargar sus bebidas. ¿Y por qué tanta gente tomaba café a estas horas de la noche? En su mente, la imagen de esos clientes inmóviles, bebiendo sin parar, comenzó a adquirir un tono inquietante. Lleva siempre un café a Joey. Esta quinta regla lo desconcertó aún más. ¿Quién era Joey? Un hombre sin rostro, sin contexto. Miró alrededor buscando alguna pista, pero el camarero parecía aún más distante que antes, como si no existiera un Joey en ningún lugar del restaurante. Decidió que era otro nombre sin importancia, algo que había que hacer porque sí, pero no podía quitarse la sensación de que Joey no era una persona común. El hecho de que esa regla estuviera escrita con tal urgencia le dio la sensación de que, si no lo hacía, algo podría salir mal. El café para Joey parecía una obligación demasiado pesada para algo tan banal como una taza. La última regla, sin embargo, fue la que le dejó una sensación persistente de inquietud. Al final de tu turno, traza una línea de sal en cada salida. Sal. La idea de poner sal en una puerta le pareció ridícula. Sabía que la sal se usaba en algunas tradiciones o rituales, pero en un restaurante. ¿Por qué? No tenía sentido. ¿Qué tipo de cliente podría entrar que requiriera algo tan fuera de lo común? Mientras observaba las palabras, comenzó a cuestionarse si estaba imaginando todo eso. El ambiente en el restaurante se había vuelto aún más denso, como si la realidad misma estuviera distorsionándose ante sus ojos. Cada sonido que llegaba desde la cocina parecía más extraño, más reverberante, como si estuviera siendo amplificado a través de una capa de agua. Incluso los clientes, que antes parecían inofensivos, ahora lo miraban con una atención incómoda, como si esperaran algo de él, como si supieran algo que él no sabía. El reloj de pared, que había estado funcionando de manera regular, comenzó a sonar más fuerte, de una manera casi vibrante. Cada tic-tac parecía estar fuera de sincronía con el resto del ambiente. Un murmullo, un eco lejano, comenzó a llenar el espacio, pero cuando Alex intentó identificar la fuente, todo se volvió demasiado difuso. La luz de los faroles que brillaba a través de la ventana comenzó a proyectar sombras extrañas que parecían moverse por sí solas. Las paredes parecían cerrarse lentamente sobre él. A medida que la ansiedad comenzaba a tomarle por completo, Alex se preguntó si estaba perdiendo la razón. Se levantó rápidamente, decidido a irse, pero algo lo detuvo. Una sensación visceral, un instinto primitivo, lo impulsó a mirar una vez más las reglas en el papel, como si algo en ellas hubiera comenzado a cobrar vida. Lo que había leído no era solo un conjunto de instrucciones. Era una advertencia de algo que ni él ni nadie podrían comprender si no seguían las reglas. En ese momento, mientras sus dedos temblorosos tocaban el borde del cartel, el camarero apareció a su lado sin hacer ruido. ¿Listo para tu turno?, le preguntó con una sonrisa vacía. La sonrisa fue suficiente para hacerle entender que ya no tenía opción. Ya estaba atrapado. La sonrisa vacía del camarero se expandió en su rostro de una manera que Alex no pudo interpretar. No había nada humano en ese gesto, solo una mueca que parecía más un reflejo de algo más grande, algo que lo observaba desde las sombras, esperando. La luz de los faroles fuera del diner tembló, parpadeando con una intensidad extraña, como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. Un viento frío, sin previo aviso, se filtró por las grietas de la puerta trasera, y la neblina que cubría las calles parecía moverse hacia el interior del restaurante, como si buscara a alguien. En un momento, el aire en el diner se espesó, se volvió espeso y pesado, hasta el punto de que cada respiración se convirtió en un esfuerzo. «Es tu turno, Alex»,
dijo el camarero de nuevo, su voz vacía, apenas audible, pero en alguna parte de la mente de Alex, esas palabras sonaron como un retumbar de un tambor distante, como si algo lejano estuviera a punto de abrirse ante él. Una grieta, un vacío, el caos dentro de él se estaba convirtiendo en algo palpable, como si la realidad se estuviera quebrando, y él estaba atrapado en su centro. Alex no podía moverse. El cartel en el vestíbulo, ahora cubierto de marcas, de manchas oscuras que no estaban allí antes, comenzó a moverse. Las letras parecían retorcerse, cambiar el letrero de abierto a cerrado antes de la medianoche. Ahora parecía una orden de algo mucho más grande que cualquier regla humana. Y si no lo hacía, ¿qué ocurriría si ignoraba esa regla? Algo lo estaba observando. Algo invisible. Algo más grande que cualquier forma de vida humana. Acechando entre los muros, entre las sombras. El reloj de la pared comenzó a sonar de manera irregular, de una forma tan rápida y errática que su sonido se transformó en una sola vibración que hacía temblar los vidrios de las ventanas. Cada tic-tac no marcaba solo el paso del tiempo, sino que arrastraba consigo algo más profundo, como si el tiempo fuera una corriente que lo arrastraba en una espiral descendente hacia un abismo desconocido. Las sombras se alargaron y se estiraron más allá de las paredes. Se retorcían, como si fueran algo vivo, como si la propia realidad estuviera haciéndose líquida, y la luz que pasaba a través de ellas era torcida, irreal. Nada se mantenía en su lugar. Alex sintió un temblor en sus piernas. La sala se estiró. Los muebles parecían moverse en un vaivén apenas perceptible, como si todo fuera una marea que se tragaba el suelo bajo sus pies. Unos susurros comenzaron a llenar el aire, suaves al principio, casi imperceptibles, pero pronto comenzaron a hacerse más intensos, más insistentes. No podía entender lo que decían, pero las palabras se arrastraban por su mente como serpientes, enredándose en sus pensamientos, haciéndolo sentir atrapado. La niebla, fuera del restaurante, densa, envolvente, parecía avanzar hacia adentro, buscando algo. No algo. Alguien. Miró hacia el fondo del local. Los pocos clientes que quedaban, aquellos que antes habían sido sombras inmóviles, ahora se habían transformado en figuras deformadas. Sus rostros se estiraban y se alargaban, cambiando constantemente, como si estuvieran tomando formas nuevas, pero siempre incompletas. Parecían estar observándolo, y sus ojos, esos ojos sin pupilas, ahora brillaban con una intensidad aterradora. Eran como agujeros oscuros, absorbiendo la luz, absorbiendo la realidad misma. La sensación de ser observado, de estar siendo estudiado, lo invadió con una fuerza aplastante. El camarero se acercó lentamente, cada paso resonando como un eco distante, como si estuviera caminando a través de una atmósfera que no era la misma que la de Alex. Su rostro ya no era un rostro humano. Sus facciones se habían estirado y distorsionado, como si el tiempo y el espacio se estuvieran descomponiendo a su alrededor. «¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad?», dijo, su voz flotando en el aire, vacía, como una niebla que se arrastra por el suelo. Alex no pudo responder. La respuesta estaba más allá de su comprensión. La regla número 1, esa absurda regla sobre cambiar el letrero, se volvía más importante a cada segundo. Algo estaba al acecho. Algo lo observaba con una paciencia infinita. Lo que había creído ser un restaurante común ahora se revelaba como una puerta a lo desconocido, un umbral que conectaba lo real con lo incomprensible, con un universo paralelo donde las reglas no aplicaban, donde el tiempo se doblaba y la lógica se retorcía. La conciencia de Alex, antes ordenada y estable, comenzaba a desmoronarse. Los hilos de su razón se soltaban, uno por uno, y se adentraban en una oscuridad infinita. El letrero de «Abierto» estaba allí, frente a él, ahora con una intensidad que parecía absorberlo, como si tuviera vida propia. El movimiento de la aguja del reloj se aceleró. Todo se aceleró. El aire comenzó a vibrar, y los clientes que antes estaban sentados sin moverse, se levantaron de sus asientos con una sincronización espantosa, todos mirando a Alex con esos ojos vacíos, esos agujeros negros que parecían aspirar su alma. «El letrero, Alex», susurró el camarero, con una voz que ahora se distorsionaba, como si estuviera hablando desde otro plano de existencia. «Hazlo antes de que sea tarde».
El caos lo rodeaba. La realidad se deshacía. Las paredes se deslizaban hacia adentro y hacia afuera, estirándose y encogiéndose. Cada respiración se sentía como si estuviera respirando en un espacio que no era real, como si todo estuviera por colapsar. El tiempo y el espacio se fundían, y Alex ya no sabía qué parte de él era humana, y qué parte era parte del mundo retorcido que se desmoronaba ante él. Entonces todo se detuvo. El reloj se congeló en el aire, las sombras dejaron de moverse, y los clientes quedaron inmóviles, mirando fijamente. En ese silencio, Alex sintió una presión abrumadora en su pecho. Algo le susurró, un susurro tan profundo que llegó hasta el centro mismo de su ser. No importa lo que hagas, todo está predestinado. La voz era múltiple, un eco de muchas voces, una amalgama de todo lo que había existido, todo lo que existía y todo lo que alguna vez podría existir. La realidad era solo una ilusión, un velo que se levantaba lentamente ante él. El letrero ya no era solo un letrero, era un portal, un umbral hacia algo más grande, algo más antiguo que el tiempo. Y mientras Alex miraba a ese letrero, el reloj de pared comenzó a sonar nuevamente, esta vez de manera errática, cada tic-tac siendo un latido, un suspiro de algo que estaba más allá de la comprensión humana. El letrero, Alex, dijo el camarero una última vez, esta vez con una voz que parecía venir de todas partes, de un lugar profundo e insondable. Hazlo o caerás en la misma oscuridad que todos los demás. El letrero de abierto se iluminó con una intensidad cegadora, y en ese instante, Alex supo que su destino ya estaba sellado. No podía escapar. La realidad ya no existía. Había cruzado el umbral hacia algo mucho más grande, mucho más aterrador. Y en ese momento comprendió la verdad. El conocimiento no era un regalo, era una condena. El letrero de cerrado ya no importaba. El restaurante ya no era un restaurante, y él ya no era un hombre. El letrero de abierto parpadeaba frenéticamente, su luz cegadora llenando la habitación con una intensidad que parecía hacer que las paredes se desvanecieran. Alex ya no podía ver claramente. Todo a su alrededor se desmoronaba, como si estuviera siendo tragado por un vórtice de oscuridad y luz que no tenía sentido. Las figuras de los clientes se distorsionaban y multiplicaban, una tras otra, hasta que sus cuerpos se convertían en algo que no era humano, ni monstruoso, sino algo peor, algo que desbordaba las formas conocidas. Los ojos vacíos de los seres que lo observaban se vaciaban aún más, como agujeros profundos que no terminaban nunca. La última orden del camarero resonaba en su mente como un eco que nunca terminaría. Hazlo o caerás en la misma oscuridad que todos los demás. Las palabras flotaban en el aire, pero ya no tenía control sobre ellas, ni sobre su propio cuerpo. Intentó levantarse, mover las manos, pero todo se volvió difuso, como si cada parte de él estuviera siendo extraída, disuelta, diseminada en la nada. Cada paso hacia el letrero parecía más largo, como si el tiempo mismo estuviera alargando su agonía. La sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar se apoderó de él. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, con los mismos seres observándolo, con las mismas reglas susurrándole al oído, con la misma oscuridad, empujándolo a aceptar lo inevitable. La atmósfera se había vuelto más densa, más pesada. La niebla que se deslizaba por las grietas en la puerta ahora parecía estar en todas partes, cubriendo sus sentidos, apoderándose de su respiración. No había sonido, solo el zumbido de la luz intermitente y su propio corazón, latiendo en su pecho, fuerte, demasiado fuerte, como si estuviera a punto de romperse. El letrero comenzó a moverse ante sus ojos, desdibujándose, cambiando. Ya no era solo un letrero, era el punto de convergencia entre todas las realidades, un umbral a lo que estaba más allá de la comprensión humana. Alex lo vio con una claridad aterradora. Todo había sido diseñado para que él llegara hasta allí. Todo había sido planeado. Las reglas, las figuras, los susurros en la oscuridad eran parte de un proceso mucho mayor, algo tan vasto y cósmico que su mente no podía abarcarlo, pero sabía que todo se reducía a ese instante, ese momento en el que cruzaría el umbral de lo conocido y abrazaría lo desconocido. Las sombras, los ojos vacíos, las figuras retorcidas comenzaron a acercarse, no con prisa, sino con una calma infinita, como si ya supieran que no había escapatoria. La atmósfera se llenó de una sensación de inevitabilidad,
como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando su aceptación. Todo estaba preparado. Nada más importaba. La luz del letrero brilló aún más intensamente. Y en ese instante, Alex sintió una presión física insoportable, como si su cuerpo fuera a colapsar bajo el peso de una verdad demasiado grande. Ya no tenía la capacidad de moverse, de pensar con claridad. Las sombras lo rodeaban ahora, presionando contra su piel, entrando bajo su carne. El suelo se disolvió bajo sus pies y todo a su alrededor comenzó a girar, en espiral hacia el abismo. No podía gritar, no podía reaccionar, solo podía ver, sentir el abismo absorbiéndolo. Y luego, en un parpadeo, todo se detuvo. El tiempo se congeló, el sonido desapareció. Solo quedaba él, inmóvil en el centro de ese vórtice de oscuridad y luz. Algo en él entendió. Ya no había retorno. Las reglas que había leído, las advertencias que le habían dado, el café para Joey, el letrero, la sal, todo había sido un camino que lo había conducido a este único momento. El final de un ciclo que no tenía principio ni fin. El reloj, que había estado funcionando frenéticamente, dejó de sonar. Los clientes, las sombras, todo se detuvo. Pero la presión interna de lo que Alex había aprendido seguía pesando sobre él, abrumándolo. El horror no había terminado. Nunca lo haría. Afuera, la niebla seguía avanzando. El viento continuaba soplando. Y el dinero, ahora completamente vacío, permanecía allí, en su esquina, esperando el siguiente turno, la siguiente alma que caería en su red. Nadie sabía lo que ocurría detrás de sus puertas, pero las reglas seguían siendo las mismas. Y lo más perturbador de todo, no había nadie más que Alex que pudiera contarlo.